¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Como cada lunes, les hacemos compañía a ustedes con un invitado especial, invitada en este caso, con la cual vamos a estar hablando de una realidad muy particular que tiene que ver, por un lado, con lo educativo, pero también con lo social. Es una referente social de nuestra provincia y le hemos convocado para charlar de este tema, de la pandemia, de la realidad de los sectores vulnerables a partir de esta situación que ha generado el COVID en todo el mundo y específicamente aquí en la provincia de Mendoza. Estamos en Chat Político en www.unidiversidad.com.ar, canal 30 de la TDA y 22 de Supercanal. Vamos a ir, por supuesto, a presentar a nuestra invitada. Bueno, para hablar de esta realidad que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país y específicamente en la provincia de Mendoza, vamos a hablar con Susana Velázquez. La conocemos personalmente, hemos tenido la posibilidad de charlar con ella y bueno, nos parecía muy importante tenerla también en nuestra edición de Chat Político. Ella es directora maestra de el CEOS, Centro de Actividad Educativa Rinconcito de Luz, donde además hay un comedor, es en Luján de Cuyo, y justamente nuestro objetivo es hablar con referentes sociales, que además en el caso de Susi es docente, entonces nos parecía que era muy rico la posibilidad de hablar con ella. Susi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la convocatoria, muy importante en este momento. Sí, y gracias a vos por darnos la posibilidad de charlar con vos. Bueno, queríamos un poco ir profundizando distintos temas. Primero, hablar de cómo de alguna manera a ustedes los afectó la pandemia, teniendo en cuenta que ahí donde vos trabajás hay docentes, obviamente está el tema educativo de por medio, pero también está el tema social. ¿Cómo los afectó la pandemia y cómo se tuvieron que transformar para evitar que dejaran, por ejemplo, las familias de tener esa ayuda que ustedes le dan a través de el Rinconcito de Luz, este comedor que llega a muchísimas familias ahí en el Bajo Luján, donde era el Bajo Luján y que además ahora se han tenido que trasladar? Sí. Geográficamente ahora estamos ubicados en Pedriel. Todas las familias del Bajo Luján fueron relocalizadas en diferentes puntos y distritos del departamento y nosotros estamos en Pedriel. Obviamente que nos sorprendió como al mundo entero esta situación tan compleja y nueva y difícil de manejar para no tener experiencia, no es cierto, tan cercana y de otras comunidades. Nos tuvimos que reinventar, empezamos el 3 de febrero con las actividades plenas de acompañamiento a los chicos que tenían que rendir materias o reforzar algunos contenidos de las escuelas, porque convengamos que en el centro de actividades van niños que a la escuela asisten en forma obligatoria y nuestro régimen de asistencia no es obligatorio, sino que hay un vínculo afectivo tan grande y tan profundo que se mantiene con la presencia. Claro. Y bueno, y suplir eso es lo que nos ha hecho que este tiempo sea pero tan difícil, perder la presencialidad, pero lo hemos logrado, lo estamos logrando. ¿Y de qué manera? Desde el llamado de teléfono, de la presencia que hacemos los docentes en el lugar. Hoy día hemos estado pintando un mural que ya va en la segunda etapa. Estamos entregando bolsones de alimentos que suplen en cierta parte las raciones alimentarias que los niños recibían. Antes, el que iba al rinconcito tenía el desayuno, el almuerzo y la merienda. Todo eso se ha transformado en bolsones de alimentos que Contingencia y Dirección de Escuelas nos brinda para poder entregarle a las familias. Susi, el tema es sí, decime. Que se han aumentado muchísimo. Es muchísima la demanda. Mucha. Teníamos el año pasado alrededor de 160 niños inscriptos y hoy ya vamos por los 245, que son los que están en el GEM, en la Gestión Educativa Mendoza, pero ahí no están incluidos los niños de 0 a 3 años, porque nosotros como somos CAE, no somos maternal, a ellos no los podemos incluir, y a los abuelos, que son parte de la realidad, de la historia de esos niños y de esas familias. Claro. Entonces, nuestra labor social es muy amplia, no es solamente pedagógica, es social completa.
¿Y cómo hacen ustedes, digo, teniendo en cuenta que vos nos estás diciendo justamente una realidad que está ahí, presente en donde ustedes trabajan, que son, por un lado, los más chiquitos de la familia, que no están contemplados a partir de esto que se instauró en medio de la pandemia, y los mayores de la casa? ¿Cómo hacen ustedes para, yo sé que ustedes trabajan y mucho más allá de cómo se vayan imponiendo las realidades y por ahí las directivas que tienen, yo sé que trabajan mucho para llegar a todos, ¿no? Para abarcar a aquellos que por ahí quedan fuera del sistema. Por supuesto, sí. Siempre fue como el espíritu del CEOS es eso, ubicarse en estos sectores populares donde hay tantas diferencias, ¿sí? Y poder equiparar y lograr la igualdad, la inserción, la inclusión de esas familias que van quedando afuera del sistema y que en este momento y después, post pandemia, van a ser seguramente que mucho más y nos va a exigir mucho más trabajo y sobre todo sensibilidad. Obviamente que trabajamos a través de un grupo muy grande de WhatsApp con las mamás, que son generalmente las que se ponen a cargo sus familias, la mayoría son familias matriarcales, ¿no es cierto? Y algunos padres también, obviamente. Y hacemos la convocatoria para que se acerquen y más allá de eso ellos tienen nuestro teléfono. ¿En qué caso? Nosotros estamos en este momento garantizando también el derecho a la salud, del control de los niños sanos, el llenado de los formularios de ANSES que tienen que presentar, que son indispensables, también que tenemos que cuidar el calendario de vacunas, el control del niño sano que tiene por derecho hasta obligatorio hasta el año, ¿sí? La salud reproductiva de nuestras niñas adolescentes, el control de los embarazos de las adolescentes y de las mamás que están embarazadas. Entonces, por eso y con mucho asidero te decimos que nuestro trabajo no es solamente pedagógico, complementa todo esto porque el ser humano es un ser íntegro, entonces tienes aspectos espirituales, aspectos de la nutrición, de la salud, de la casa, de la felicidad, del juego, y eso quizás es lo que más se ha puesto más lejitos en este momento, pero por eso hemos querido, a través de este mural que estamos pintando, estar presente, marcar la presencia. Es muy importante que se sientan acompañados, porque no les debe doler la vida y tienen que sanar esos miedos que han estado sufriendo y que todos hemos sufrido. Hasta a mí me ha dado mucho miedo ir al supermercado, claro, y tal cual. No saber con qué nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, estar ahí, estar presente. Susi, vos decías que bueno, nunca perdieron el contacto, más allá de que obviamente también han coordinado con la DGE esto de la entrega de los bolsones, donde el rol de los docentes ha sido sumamente importante. Pero nosotros queríamos preguntarte cómo fue el tema del coronavirus en los lugares donde ustedes tienen llegada, digo, cómo fue la manera de cómo se manejaban preventivamente la gente que vive ahí, si ustedes tienen algún dato de cómo se registraron los casos, si hubo muchos casos de coronavirus entre las familias que ustedes asisten. El centro de salud más cercano que nosotros teníamos y con el cual trabajábamos en red permanente es el Centro de Salud 31, que se convirtió en centro COVID. Entonces, a través de la información y del cuidado, porque teníamos que trabajar un tema de no saberes, ¿sí? Por ejemplo, decir que, bueno, señor, si esto es una gripe más o es un resfrío más, entonces, bueno, charlar, profundizar, educar, acompañar, mandar mensajitos. ¿Qué hicimos? Repartimos lavandina, repartimos alcohol en gel, repartimos también jabón líquido, barbijos, ya hicimos la temporada verano en marzo, invierno en julio con los cuellitos de polar. Pero es una cuestión de la responsabilidad que tenemos en forma individual y social de esto. Entonces, y es trabajo permanente. Sí. Cuesta muchísimo. Y de algunos casos hemos sabido, no todos, porque en esto también hay una cuestión de pudor, como de miedo, al principio, no sé si te acordás, claro, Claudia, que era como que el que tenía coronavirus lo separábamos y había como hasta, no solamente en los sectores populares, este tiene, a ver, ¿qué hacemos? No me acerco, no solamente por una cuestión de prudencia. Sí, totalmente. Ahora ya estamos más familiarizados con el tema, lo vemos en la televisión. Al principio no se hablaba,
de casos y es muy importante. A mí me parece que es como la pobreza, porque vos decís, tenemos un índice de pobreza que es tal y tal y tal. O sea, vos no le pones cara y nombre, no la haces parte tuya. Entonces, si a este virus vos no le pones, mi hijo el mayor que es médico, también, y sí, como al principio yo decía, uy, los vecinos que van a pensar que yo si voy, qué sé yo, también lo padecí, pero no por la agresión, sino por mi cabeza, que vamos por ahí un poco más allá. Pero grandes así como cosas muy, muy graves, de fallecimientos y ese tipo de cosas que nosotros hayamos sabido, no lo hemos tenido, hemos trabajado y muchísimo, y bueno, con estas medidas preventivas del mensaje, de tener acceso al alcohol, a la lavandina, ahora ya viene la época, desgraciadamente, de las chinches también, que ya empezaron las chinches en las camas, y son cosas del momento, Claudia, cosas que están instaladas en las poblaciones vulnerables y que tenemos que hablarlas también. Sí. Vos decías algo muy importante que es, hacías una comparación, ¿no? Que a veces hay ciertas situaciones que las tenemos tan arraigadas que son parte del paisaje. Digo, cuando hablamos de la pobreza, últimamente no paramos de mencionar cifras, pero no entendemos que hay personas y hay personas que no llegan a fin de mes y hay personas que ni siquiera tienen para subsistir. Y lo hemos naturalizado tanto que es un tema más, mañana a las horas ya deja de ser título y da la sensación de que deja de importar. Y hago referencia a esto porque vos sos una persona que has trabajado durante muchos años con los sectores vulnerables y que ha vivido la historia de chicos que vivieron en la pobreza desde el día cero hasta el día ya siendo mayores de edad, y hay historias muy, muy dolorosas en eso, ¿no? Porque su estilo de vida nunca cambió a pesar de los años de los gobiernos, sigue siendo el mismo, ¿no? Es así, lamentablemente y dolorosamente es así, porque están en un vínculo vicioso de hace muchísimos años. Como te digo, la gente que se crió en el Bajo, o cuando yo llegué al Bajo, que fue en el 2011, hacía mucho tiempo que la gente vivía ahí, no solamente por estigmatizar el Bajo Luján, pero muchas comunidades de Mendoza, de la Argentina toda, está sufriendo esto de estar en forma alejada del sistema. Pero yo lo que me pregunto, ¿qué hacemos para cambiar eso? ¿Cuándo nos vamos a dedicar a que no tenga que ser nosotros la muleta que sostiene ese tipo de situaciones? La situación del hambre, de la vulneración de los derechos, de los viejos solos, de los abuelos, que no los podemos dejar separados. Tal cual. Tendremos que volver al respeto, ¿no es cierto?, de los ancianos y no del anciano olvidado. Entonces también son parte del rinconcito, como somos nosotros, como llegamos a esa comunidad a aprender, mucho más que a enseñar, muchísimo más te puedo asegurar. Entonces a mí me parece que acompañado al reconocimiento de la pobreza y de que hay niños que sufren desnutrición y que tienen sus derechos vulnerados, planes para ver qué y te quedas esperando con la mano extendida. Plan que lo incluya, que lo capacite para trabajar. Basta de esto, porque si no es como el perro que se quiere agarrar la cola y estamos siempre en la misma, porque siempre hay más necesidad. Sí. El panorama, digo, pensando en lo que vendrá después de esta pandemia y siendo absolutamente optimistas, uno supone que con una vacuna no es la solución definitiva, pero que esto de volver a la normalidad le va a permitir, por ejemplo, a esos chicos que hoy no están yendo a la escuela, al aula, vuelvan, porque además para ellos significa la posibilidad de comer mejor, tal vez, ¿no? Y es durísimo pensar en eso, pero hay que ser optimistas, pensar en que tal vez el año que viene ese chico pueda volver al aula y sobre todo pueda volver a sociabilizar, a tener el conocimiento pleno que tal vez se vio frustrado por la pandemia, porque hay una realidad también, hay chicos que quedaron desconectados y fuera del sistema. Totalmente, quedaron desconectados. En ese lugar donde estamos nosotros es muy difícil la conectividad, es muy difícil el recurso tecnológico para que ellos puedan tener las tareas que manda la dirección de escuelas, es muy difícil eso, y los alimentos, y ¿sabes qué? El compartir una mesa.
cosa Sí. que nosotros los hacíamos desde el desayuno, desde el gesto. Vos estuviste compartiendo una mesa con nosotros Sí, y creo que éramos como 150 niños sí. comiendo un locro y eso es crecimiento. Eso es unión, eso es comunidad, es encuentro y todo eso nos deja un aprendizaje. Entonces eso también lo tenemos que sanear, recuperar y tener la esperanza del encuentro. ¿Cuándo? No sé, pero tiene que ser de calidad seguramente. Susi, vos decías que a través de la DGE se implementó este sistema para llegar a los chicos con bolsones porque no podían ir a la escuela y recibir el alimento como habitualmente lo hacían. ¿Qué balance haces de esa metodología? Digo, ¿se llegó a todos los que de pronto se llegaba con el plato de comida, con la merienda en el establecimiento concretamente? Digo, ¿el sistema ayudó, mejoró esa situación o se quedaron ahí como a medio camino? Mira, en cuanto a las escuelas no sé cuál ha sido el criterio de selección de las familias, ¿sí? Nosotros incorporamos a todos los chicos del Rinconcito de Luz, a todas las familias. Son 123 familias las que son asistidas. El tema es que me parece que, bueno, yo no soy nutricionista, pero que tendría que ser un poco más variado, porque está bien y tenemos que ser agradecidos de lo que se recibe, pero no tenemos que siempre conformarnos con que el arroz, el fideo, la leche y el azúcar, ¿no es cierto?, hace a una nutrición completa. Me puedo estar equivocando y pido disculpas si lo hago, pero tampoco me iba a quedar quieta, sabes que no soy así. Sí. Entonces, bueno, cuando no busco quien me done fruta, quien me done acelgas o hígado, por ejemplo, el otro día. Entonces, cuando entregamos el bolsón, aparte de esas cosas, incluimos un pedazo de hígado, unas naranjas, unas manzanas o peras, o 300, el otro día fueron 300 atados de acelga que nos dieron. Entonces ya, y vamos haciendo una cuestión más variada, porque llevamos 7 meses de lo mismo, de recibir lo mismo. Y yo entiendo que es muy valorable, pero tenemos que, no todos comemos todos los días lo mismo. Tal cual. Entonces podríamos hacerlo, entonces decir, bueno, incorporemos unas legumbres, a ver cómo las hacemos, incorporemos una fruta, papas, veamos a ver qué es lo que producimos en Mendoza que podamos incorporarle el tema de la fruta. El otro día cuando entregamos la acelga, la propuesta fue que las madres hicieran un plato con la acelga y después pasaran las fotografías. Entonces fueron niñitos envueltos en hojas de acelga, tarta, buñuelitos, tortillas de acelga, fideos rellenos. Claro. Entonces es el estímulo necesario para que no se sientan olvidados. Eso es importantísimo. Que duele tanto. Hablando un poco del terreno, ¿no? Y yo tengo entendido que obviamente vos también me lo has dicho, en el caso de Luján, ustedes han trabajado también con barrios de pie, que incluso hemos tenido la oportunidad de hablar de ellos y en el arranque de la pandemia, cuando habían pasado 3 o 4 meses, nos decían se triplicó la demanda de ayuda, de asistencia alimentaria y hace un mes más o menos hablábamos nuevamente con ellos y ya decían se quintuplicó la necesidad de llegar a la gente y sobre todo la demanda de alimentos. ¿Cuál es, digamos, el balance que vos haces con respecto a esto? Vos decías recién que aumentó muchísimo la demanda, pero digo, trabajando también con barrios de pie, ¿cuál es la conclusión que ustedes sacan? Sí, directamente no trabajamos con ellos, pero ellos han puesto, se han conectado con mamás, generalmente la referente barrial hace mucho por esto, y han organizado pequeños merenderos, y esta mañana justamente estuve hablando con una de esas mamás, y que los días sábados reparten viandas, que también están, pero la vianda construida o elaborada a través solamente de donaciones, ¿sí? Entonces, y bueno, es muy importante, obviamente, de todas estas organizaciones que surgen en estos momentos, que es muy importante porque somos un lazo de unión con acciones del Estado que a veces no llegan a tiempo o llegan un poco débiles, ¿sí? Entonces, nosotros si hacemos, hacer un mapa no es conocer el territorio, es totalmente separado. Un mapa puede estar dibujado en una hoja, en un lugar, en una oficina. Hacer territorio es totalmente distinto. Es patear el lugar, ver las necesidades y distribuir para ser totalmente equitativo, totalmente justo, entonces, y llegar a todos, porque es muy difícil en este momento seleccionar
a quién sí y a quién no. Tal cual. Cosa que no deberíamos hacer, porque por más allá que los rinconcitos eran tal, ahora al quedar todos los chicos distribuidos en otros barrios, en la calle Bransen o en el barrio que se construyó, de donde se va a construir el hospital de Luján, sí, tenemos chicos de allá, entonces las maestras que viajan a esos lugares llevan las bolsas correspondientes con la mercadería. Esta mañana recibimos una donación muy importante de pan y la fuimos a buscar y la repartimos también. Así es que, pero a mí me parece que en todo esto del cuidado protocolar de salud, en la salud también tiene que estar incluida la nutrición. Entonces, ver de qué manera se llega más justo a todos los lugares. Bueno, ahora me voy por el lado de la docencia, de esto de la vuelta a las aulas. Bueno, en el inicio, en las escuelas técnicas, digo, a nivel nacional, hay protocolos que se han charlado, se han armado, obviamente con el consenso también de los gobiernos educativos de las provincias. ¿Cómo ves esa posibilidad de la vuelta a las aulas? ¿Cómo sentís que están ustedes a nivel, por ejemplo, estructural, las escuelas, los edificios, para enfrentar una realidad que hablan, por un lado, de la bimodalidad y teniendo en cuenta, como decías vos, que en el caso de la gente con pocos recursos difícilmente pueda pensar en una bimodalidad? Digo, van a ir unos días a la escuela de manera presencial y seguramente les va a rendir mucho más que cuando tengan que estar en la casa, ¿no? Seguro. Convengamos que, bueno, son los docentes los que han sostenido este momento tan importante de mantener ese nexo pedagógico con los niños, con los alumnos, con los estudiantes, desde el nivel inicial hasta el secundario y en algunos casos universitarios. A mí me parece que las escuelas, ¿sí?, tienen infraestructura escolar que apoya y sostiene los edificios escolares. En el caso de los CEOs, son muchos los CEOs que son de organizaciones civiles, ¿sí? Organizaciones civiles que han tomado la posta de garantizar justamente los derechos de la primera infancia, los derechos de los niños. En el caso nuestro, nosotros dejamos el edificio que habíamos construido en el Bajo Luján, ¿sí? Ese era el último era nuestro tercer emprendimiento edilicio, porque empezamos trabajando en una habitación de 3x3 en una casa de familia, después pasamos al patio de una casa de familia de una mamá que tiene 11 hijos y nos prestó para ir a trabajar ahí con los chicos, y después a través de un subsidio de Renatea pudimos construir el edificio, pero puesto que ya la comunidad no estaba, nos han dado la posibilidad de tener una casita, pero no se adapta a nuestro trabajo porque es una casa de uso familiar, adaptada, muy linda, nueva y todo lo demás, pero esta mañana justamente era tema de conversación cómo adaptamos ese espacio físico a las necesidades de los niños. Y además con un protocolo que tienen que cumplir, ¿no? Con un protocolo que tenés que cumplir, con un cuidado que tenés hacia el otro y del otro hacia nosotros. Entonces, que los CEOs generalmente no tienen personal auxiliar. Acá maestros, directores, somos celadores, cocineros, enfermeros, chofer, tenemos todas las actividades para cumplir, ¿sí? Lo hacemos con mucho gusto, pero pienso que ahora los CEOs son esta dirección parte de la Dirección de Educación Privada de la provincia de Mendoza. Entonces me parece muy importante que se conozca la realidad de cada uno de los CEOs, porque tirar una cosa muy general puede ser perjudicial para los que no están en esa generalidad. El caso nuestro es uno. Por ejemplo, tenemos un solo baño, ¿sí? Tenemos un patio sin techo y tenemos que acondicionarlo para tener una cocina y para poder empezar a trabajar ahí. ¿Y con cuántos chicos? Claro. A ver, ¿con cuántos? De 245, ¿a cuántos recibimos para desayunar? ¿A cuántos les damos de comer? Claro. ¿A cuántos los acompañamos con las tareas? Sería totalmente lógico y justo que fuera para todos. Sin duda. Pero sí que nos vamos a tener que adaptar. Y el chico que va a ir un día al desayuno y al otro día no, vos mañana no venís porque no te toca.
Claro, es difícil pensar en dejarlos sin el plato de comida. Susi, ya nos corre el tiempo, pero quería hacerte una última pregunta. En esto que sucede a nivel social y político, que algunos hablan de meritocracia para ser exitosos, otros dicen, o relacionan al éxito con eso, y otros dicen es necesario generar igualdad de oportunidades y algunos empiezan a trabajar, digo, en las políticas para que eso se implemente. Digo, vos que estás en el terreno, que sabés las necesidades de los sectores vulnerables, ¿podemos hablar de igualdad de condiciones en la Argentina, digo, y en cualquier parte del mundo cuando hay gente que no tiene acceso a la comida, que no puede ir a estudiar? Digo, es imposible hablar de igualdad de condiciones aunque digan que hay una universidad pública o una educación pública que es igual para todos, ¿no? Por supuesto. No hay igualdad de oportunidades, obviamente, no hay. Lo que se necesita en esto es humanizar todas las tareas, desde el lugar en el que estemos, el tema del ejercicio real de la empatía, del conocimiento. No podés crear normas pensando para que en todos los lugares va a ser posible de ser aplicada. Esto tiene que ser un principio que de inclusión e integración, porque no es lo mismo y no puede estar una cosa sin la otra. Entonces tenemos que trabajar para eso y después de ahí pensar cómo vamos a ir creciendo como sociedad. Tal cual. ¿Sí? Sin duda. Digo, es difícil hablar de hacer mérito cuando no tenemos los recursos y es difícil hablar de igualdad de oportunidades cuando tampoco podemos llegar a ciertos lugares porque nuestra condición social no lo permite. Susi. No lo permite. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de hablar con vos. Nos quedaríamos un rato largo más, pero bueno, seguramente habrá una nueva oportunidad de tener un nuevo contacto con vos y de alguna manera con toda la gente que trabaja con vos a través de tu persona para saber qué está pasando. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros en nuestro chat político. Bueno, es muy importante esto porque así ponemos en valor la función de las familias y de los docentes que estamos realmente en el territorio. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima, Susi. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, así pasaba Susana Velázquez, que es directora maestra del CEOSCAE Rinconcito de Luz, ahí en Luján de Cuyo, haciendo una reseña, un repaso de lo más importante de su trabajo, del trabajo de la gente que la acompaña ahí en Luján de Cuyo con los sectores vulnerables y, por supuesto, hablando de la pandemia y de la realidad que se ha instalado en esa parte de la provincia de Mendoza a partir de la llegada del coronavirus a nuestra provincia. La invitación es para el próximo lunes a la misma hora, a las 10 de la noche, para reencontrarnos en una nueva edición de Chat Político. Será hasta la próxima.